las clases hasta el día lunes 19. Para que ustedes tengan, bueno, en realidad necesito 4 clases, pero las sustentaciones lo harán voy a hacerlo justamente de las aplicaciones. Entonces, voy a tratar en lo posible de que el día miércoles 21 se lo pueda hacer las sustentaciones tanto el miércoles como el día viernes 23. ¿Sí? Entonces, esos 2 días para tratar de hacer las sustentaciones y con eso usted ya quedaría listo todo, ¿de acuerdo? Las sustentaciones de los trabajos, del trabajo que les voy a enviar, por supuesto. Sustentaciones de los otros trabajos que van a ser los otros trabajos autónomos, esos no hay sustentación, por eso les decía, háganlo bien hecho, lo que estaba, que lo que tenían que hacer, ¿no es cierto?, a mano, ese trabajo autónomo que lo están haciendo ahora, que lo hagan también con buena letra, para que obviamente, por cierto, veré faltas de ortografía, ¿sí? Si hay muchas, ya es fregar. Si hay pocas, no pasa nada, ¿sí? Ya cuando hay bastantes, ahí sí ya es complicado. Bien, listo entonces, pueden apagar las cámaras, veo que todos están, para continuar con las clases. A ver. Bueno, algo pasó. Listo, ahora sí. Bien. Nos habíamos quedado, ¿no es cierto?, analizando las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, se decía que si la función z es igual a f de x, y, se puede pedir determinar, ¿no es cierto?, la tasa de variación en el sentido de x, en la tasa de variación en el sentido de y. Es decir, hablando de derivada parcial con respecto a x o la derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Lo cual, ¿no es cierto?, nosotros teníamos ¿dónde están? Listo. Lo cual nosotros teníamos, ¿no es cierto?, básicamente, digamos, una superficie, ¿no es cierto?, la cual podíamos nosotros justamente, al hacer la tasa de variación, era un corte en este sentido, un corte en este sentido. Por lo tanto, en este punto podríamos tener la tasa de variación, ¿no es cierto?, o una recta tangente al punto en este sentido y la recta tangente al punto en este sentido. ¿De acuerdo? Eso era básicamente las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nosotros, por ejemplo, ya no estoy aquí, sino tenemos no de forma explícita como está aquí, sino de una forma implícita. ¿Sí? Es decir, que podríamos nosotros tener una función, ¿no es cierto?, z menos f de x, y, uno de los casos que se puede dar, que aquí sí es posible despejar z, pero se puede encontrar con una función en la cual dice f de x, y, z igual a c o igual a 0, en la cual esta es una función implícita y que en determinados casos z no es posible despejarlo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos nosotros y z menos logaritmo de z es igual a x más y, ¿no es cierto? Y queremos determinar la tasa de variación
en el sentido de X. ¿Sí? Entonces, como se darán cuenta, aquí estamos diciendo tasa de variación en el sentido de X, estamos diciendo de Z. Eso quiere decir que nosotros estamos tomándolo. Obviamente, si es una función implícita, vamos a tener una variable independiente y las otras, dependientes y las otras van a ser independientes. Entonces, esta va a ser la dependiente. Si no se dice lo contrario, ¿sí? Obviamente, aquí también me está indicando cuál es la dependiente y cuál es la independiente. La dependiente es esta, la independiente es esta. Entonces, sabemos nosotros, o más bien dicho, nos dice el enunciado que queremos determinar esta tasa de variación. Eso quiere decir que la dependiente la tenemos aquí y las independientes son esta, esta y esta. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que se hacía en una variable? Z es igual a f de x, y. ¿Sí? Eso es decir, si yo tengo y, tengo una función f de x, y, ¿no es cierto? Menos tengo logaritmo de f de x, y. Esto es igual a x más y. Entonces, la derivada que tengo, una función con respecto a x y una función en este sentido. Entonces, aquí aplicamos la regla del producto, ¿no es cierto? Entonces, la derivada de este, pero no es con respecto a y, es con respecto a x. Entonces, esto se comporta como una constante. Es decir, tenemos nosotros, ¿no es cierto? La derivada sería 0 multiplicado por el f de x, y, ¿sí? Más la derivada de esto. Entonces tendríamos la derivada de la función, ¿no es cierto? Que en este caso es z, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, bueno, podemos dejarlo con f, la derivada de la función con respecto a la variable x, multiplicado por la constante, ¿sí? Menos, tenemos nosotros la derivada, ¿no es cierto?, del logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivada externa, derivada interna, ¿sí? Entonces, la derivada externa es 1 sobre, ¿no es cierto?, el f de x, y, multiplicado por la derivada interna. La derivada interna, entonces, sería df a dx, ¿no es cierto? Esto es igual, como es con respecto a x, esto es 1 y esto es 0, ¿sí? Entonces, esto es 0, nos quedó esto 0, es decir, y multiplicado por el f, recuerden que es z, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, esto es de z a dx menos 1 sobre el f es z, entonces 1 sobre z de z a dx, esto es igual a 1. Saco factor común, ¿no es cierto? De z a dx, la tasa de variación que yo estaba buscando, y nos va a quedar, ¿no es cierto?, y menos 1 sobre z. Esto es igual a 1. Eso quiere decir que de z a dx simplemente es z, ¿no es cierto?, en el numerador, y tendríamos y z menos 1. ¿Sí? Y esta sería la forma de realizar la derivación implícita, aunque pueden saltarse este paso de poner saltarse este paso. Simplemente es como indicándoles nada más, es decir, podrían haber hecho directamente la derivada de este por este es 0, ¿no es cierto? La derivada de este, que sería de z a dx, ¿no es cierto?, por y. Directamente ya llegaban a esto, ¿sí? Estos son pasos intermedios solamente para explicación, porque recuerden, una derivación implícita, cuando tenemos una función de esta forma, la idea es que al obtener esto de aquí, se pueda simplemente, o más bien dicho, me debe esta función que tenemos acá,
me debe dar una identidad respecto a esta de acá. ¿Sí? Por eso es que reemplacé el z por el f de x para hacer estos pasos intermedios, los cuales, si ustedes, en este caso, no lo desean hacer, sino ya lo vieron rápidamente cómo es el proceso, lo pueden hacer desde aquí. ¿De acuerdo? Bien. Analicemos ahora otras situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, les dice, ¿sí? Pongámoslo aquí. Nos dice el plano x igual a 1, ¿sí? Corta el paraboloide z igual a x al cuadrado más y al cuadrado en una parábola. ¿Sí? Se pide determinar la pendiente de la tangente a la parábola en el punto 1,2,5. ¿Sí? Entonces, lo primero que deberían ustedes hacer es graficar. Entonces, ustedes en este momento están expertos, ¿no es cierto?, en esto. De graficar y simplemente sería, a ver, vamos a ponerlo con otro color. Y tendríamos nosotros, ¿no es cierto?, algo como esto. En otro caso, se extiende un poco hacia allá. ¿Sí? Y entonces tendríamos algo como esto. ¿Sí? Obviamente un poco más larga. Entonces nos dice, ¿sí?, que el plano x igual a 1. Es decir, tenemos este plano de aquí. Tenemos entonces el plano x igual a 1, es decir, esto de aquí, podemos hacerle el plano. ¿Sí? Que justo corta, justamente, si nosotros nos damos cuenta, hacemos esto de aquí, ¿sí? Lo que va a hacer es justamente ese plano, ¿sí? Podemos ponerlo por acá, también para que se vea. El plano que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto?, le va a cortar justamente a nuestra parábola, o más bien al paraboloide, se va a hacer justo una parábola así, ¿sí? Justo va a hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces lo está cortando. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? X igual a 1. Bueno, tenemos el X igual a 1 aquí, ¿de acuerdo? Entonces me dice, o dice realmente, la pendiente de la tangente a la parábola. ¿Cuál es el que está variando aquí? ¿Cuáles varían? El X ya no varía, el X se mantiene, ¿no es cierto? X es 1. El que varía es tanto Z como Y. Es decir, lo que nos ha quedado es una ecuación, ¿no es cierto? Z, Y. Ahora,
esta ecuación simplemente está desplazada, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Respecto a qué variable necesitamos derivar para tener la pendiente. ¿Cuál es la que varía? Si esta es la variable dependiente y tenemos dos variables independientes, respecto a cuál de las dos debemos nosotros derivar. Sería respecto a Y porque varía en ese aspecto, donde Y. Exactamente, correcto, porque varía Y, no varía X. Entonces, esa es la que ustedes deberían determinar, es decir, de Z de Y, ¿sí? Entonces, claro, si es con respecto a Y, esto es 0, ¿no es cierto? Y por lo tanto les queda 2Y, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? El punto que nosotros deberíamos evaluar es todo, bueno, en realidad es esto, porque al evaluar esto ustedes en la ecuación, al evaluar esto en la ecuación, les va a dar 5 como resultado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tendríamos nosotros de Z a de Y evaluado en qué punto? En el 1,2. Es decir, tenemos nosotros 2 por 2 es igual a 4. Entonces, la tasa de variación, miren lo que nosotros tenemos prácticamente. Nos dice, esto es 1, ¿sí? Tenemos 2 más o menos por acá y tenemos 5 más o menos por acá. Es decir, aquí es el punto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Determinando esta pendiente. ¿Es válido? Como se darán cuenta, sí. Positivo. ¿Sí ven? ¿De acuerdo? Entonces están justamente teniendo la pendiente de esta recta tangente que tenemos aquí. ¿Sí? Listo. Eso es básicamente como se darán cuenta. ¿Sí? Bien. Podemos nosotros no solamente tener, ¿no es cierto?, funciones de este tipo, es decir, no solamente funciones de f de x, y. Podemos nosotros generalizar un poco más, es decir, hablar de funciones de más de dos variables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Una función, esta sería la dependiente, y miren las variables independientes, n variables independientes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, de igual manera que antes, ¿no es cierto?, analizar las pendientes en cada una de las direcciones, respecto a x1, respecto a x2, respecto a x3, y así sucesivamente. Si hablamos nosotros ya de una función de tres dimensiones, hablamos así, f de x, y, z. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente, aquí nosotros tendríamos nuestro dominio, es decir, ya el dominio estaría en el espacio, ¿sí? Y lo que estaríamos analizando, ¿no es cierto?, son en direcciones x, y z, las derivadas, o las tasas de variación, cómo varía las pendientes, ¿sí? O cómo varía conforme avanzamos en el sentido de x, en el sentido de y, en el sentido de z. Entonces, para determinar en cada uno de los sentidos, simplemente la derivada parcial de la función u, ¿no es cierto?, respecto, este es parcial también, respecto a la variable x sub i. Esto simplemente, utilizando la definición, ¿no es cierto?, sería el límite de h tendiendo a 0 de la función x1, x2, x3, x4, x sub i, más h, perdón, coma, x sub i más 1 hasta x sub e, menos la evaluación de cada uno de sus valores sobre h, ¿sí? Entonces, lo que podemos nosotros también decir, si u es igual a f de x1, x2, xn, entonces, como hice antes, ¿no es cierto?, en vez de poner de z de x, lo que puse es de f
a de x, ya que z era igual a f de x, y. O a su vez, este subiendo. Este es, no piensen que es así, esto es así. F de x sub i. ¿Sí? El trato de, en la ecuación no me ha cogido como subí. Tengo que revisarlo. Este de aquí, o si no, simplemente subí. ¿Por qué solo subí? Porque se acuerdan que les decía, por posición. Y la posición, primero el x es el 1. Entonces, F1, F2, F3, F sub n, F sub i. O a su vez con el operador de, que es d sub i, f. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se pide, ¿no es cierto? Se tiene una función de 3 variables. Y digamos que nos dan que w es igual a x seno de y más 3z, donde w es igual, ¿no es cierto?, a una función f de x, y, z, obviamente. ¿Sí? Se pide determinar la tasa de variación, ¿sí?, con respecto a z, en la dirección de z. Entonces, simplemente sería df, o si quieren df o dw, como ustedes quieran, a dz sería igual, ¿no es cierto? A ver, es la regla del producto. Esto se toma como una constante, entonces nos da 0 por el seno, nos sigue quedando 0. Entonces, ahora, la derivada de esto, que es la derivada externa, que nos quedaría es coseno de y más 3z. Ahora recuerden, multiplicado por la derivada interna, y la derivada interna en este caso tendríamos, si es con respecto a z, esto de aquí es como una constante, nos da 0, y este es simplemente por 3. ¿Sí? Y multiplicado por el x. ¿Sí? Por lo tanto, solamente ordenando un poquito esto de aquí, nos quedaría 3x coseno, ¿no es cierto?, de y más 3z. Y esta sería la solución. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si nosotros hablamos de las derivadas, cuando hablamos de derivadas de orden superior, ¿qué es lo que nosotros hacíamos en cálculo de una variable? Si nosotros tenemos y igual a f de x, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacíamos? Al derivar, ¿no es cierto?, f' de x, ¿qué es lo que sucedía? Que esta es una nueva función, es decir, el f' podría ser el g de x. Ya que es una nueva función, yo puedo derivarlo nuevamente. Entonces, a este yo le puedo derivar como primera vez, pero viéndolo ya del punto inicial, estaríamos derivando 2 veces, pero se aplican las mismas propiedades, ya que esta es una nueva función. ¿Sí? Entonces, se aplican las mismas propiedades para una primera derivada. Entonces, al hacer esto nos queda, al derivar esto nos queda g'. Pero en realidad, como partimos de una f, en realidad este g' es una f2' de x, ¿cierto? Eso era básicamente cálculo de una variable. Ahora, en varias variables, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros derivamos esta función de z con respecto a x, ¿no es cierto?, lo que está pasando es que esta, al derivar, simplemente les va a quedar, ¿no es cierto?, un f de x, ¿no es cierto? Esto de aquí nos da una nueva función, ¿sí? Esa nueva función va a depender y va a seguir dependiendo tanto de x como de y. Me dirán, pero el y se mantiene como una constante. Pero tengan en cuenta que yo puedo tener x por y. Entonces, si derivo el x por y con respecto a x, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar y. Y peor aún si nosotros tenemos x al cuadrado, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a dar 2xy, que sigue manteniéndose una función de 2 variables independientes, tanto de x como de y. Es decir, esta se vuelve una nueva función, ¿sí?, con 2 variables independientes, x y y.
Entonces, a esta nueva función yo la puedo aplicar, ¿no es cierto?, los criterios que hemos visto anteriormente, ¿sí?, de lo que es derivadas en varias variables, ¿sí? Y por lo tanto, derivar, lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener un g, si queremos g de x, por supuesto, va a ser de x, y va a seguir siendo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a suceder? En vez, ¿no es cierto?, de, como nosotros no partimos de una función g, sino partimos de una función f, entonces, obviamente, es como que hubiésemos repetido a realizar, ¿no es cierto?, dos veces su derivada, ¿sí? Por lo tanto, la derivada, ¿sí?, de orden superior no es más, ¿no es cierto?, que derivar la nueva función obtenida al derivar la primera vez o obtenida al derivar la segunda vez. Son nuevas funciones. Es decir, tenemos nosotros simplemente la función. ¿Esto qué nos indica? Que se ha derivado con respecto a x primero, ¿sí? Y luego se deriva con respecto a x otra vez. Entonces, si se dan cuenta, posiciones, se derivó con respecto a x, se derivó con respecto a x luego. Primero se derivó con respecto a x, luego se derivó con respecto a y. Es decir, ¿por qué sale esto de aquí? En el momento que ustedes hacen una derivada, lo que obtienen es una nueva función. Es decir, tendrán una nueva gráfica, ¿no es cierto? Una nueva gráfica, no sé, por ejemplo, tenían una superficie cuadrática, ahora les dio un plano, mi invento, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Como depende de x y de y, yo puedo ahora determinar a la nueva, ¿sí?, a la nueva derivada, yo puedo, a la nueva función, perdón, yo puedo, ¿no es cierto?, tratar de determinar cuál es la tasa de variación, ya no en el mismo x, sino en respecto a la variable y. Entonces, lo puedo hacer así. Acá, ¿qué es lo que me indica? Primero hice con respecto a y luego con respecto a x. Acá, obviamente, respecto a y y respecto a y. Pero miren acá, como es x, ¿no es cierto?, primera posición tenemos, se ha derivado con respecto a x, se ha derivado con respecto a x dos veces. Pero acá es un poco diferente. ¿Por qué? Porque acá es lo que me dice que se ha derivado con respecto a x, miren, se ha derivado con respecto a x primero, se ha derivado con respecto a y primero, con respecto a y primero. Y luego con respecto a x. Miren, entonces, ¿qué es lo que sucede? Digo, derive con respecto a x y luego derive con respecto a y. Acá, ¿qué es lo que dice? Primero derive con respecto a x y luego con respecto a y. ¿Sí ven? El orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la segunda derivada, primero con respecto a x, luego con respecto a y. Acá, primero con respecto a y, luego con respecto a x. Acá, bueno, no es ningún problema porque sería simplemente, ¿no es cierto?, un dx al cuadrado, nada más. ¿Sí? De acuerdo. Y miren, aquí tenemos 1, 2, 2, 1. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, nos dan la función f de x, y, y esta función es x coseno de y más y a la x. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es determinar las derivadas, ¿sí?, las segundas derivadas con respecto, primero, deriva con respecto a x, luego respecto a y en el otro caso también vamos a hacer lo mismo, pero al revés, digámoslo, primero vamos a hacer con respecto a y, luego con respecto a x, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a verlo esto de aquí. Tengan en cuenta que lo que tenemos aquí es una función escalar. ¿De acuerdo? Es una función escalar, que es lo que nosotros vamos a analizar ahora, que son funciones escalares. ¿De acuerdo? Por supuesto, en este curso se analiza solo
funciones escalares en esta unidad. Bueno, en la unidad anterior vimos funciones vectoriales, pero solamente, ¿no es cierto?, no tanto en el sentido de varias variables, sino prácticamente una variable. Pero aquí solamente funciones escalares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros derivamos la primera vez, hacemos la derivada con respecto a x que se pide primero, tendríamos aquí, ¿no es cierto?, la derivada de x1 por coseno de y, nos queda coseno de y, más la derivada que nos quedaría y a la x. Ahora, se nos pide derivar, ¿sí?, con respecto a y, ¿sí? Entonces tendríamos de esta manera. Si derivamos esto con respecto a y, ¿sí?, nos quedaría menos seno de y más e a la x, ¿sí? Ahora, hagamos en el otro sentido. Hacemos de f a de y. Tendríamos aquí, ¿no es cierto?, sería menos x seno de y, ¿sí?, más e a la x. ¿De acuerdo? Y si derivamos y hacemos la segunda derivada, ¿sí?, tendríamos menos seno de y más e a la x. Como se darán cuenta, los dos son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que prácticamente f de xy es igual a f de yx, ¿sí? Entonces, la gran mayoría, por no decir todas, ¿sí?, las funciones escalares cumplen con lo que se llama el teorema de Clairaut. Ustedes ya lo han analizado, el teorema de Clairaut, en ecuaciones diferenciales, pero Clairaut, en ese caso, analiza hacia en las ecuaciones diferenciales. Aquí nosotros tenemos respecto al resultado de esas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que básicamente las derivadas, se llaman estas de aquí, lo suelen decir derivadas combinadas o derivadas cruzadas, ¿sí? Y nos dice que, a ver, tal vez ustedes, lo que estoy diciendo, a ver, este es francés, Clairaut, ahí es, ¿sí? Entonces, Clairaut, ¿qué nos dice? Que si nosotros tenemos una función f y esta función está definida en un disco D, esto es para dos variables, por supuesto, porque al hablar de disco D, ¿qué quiere decir? Que el dominio se encuentra en un plano, ¿sí? De acuerdo. Y justamente en este disco D contiene el punto A, B, ¿sí? Entonces, si la función se deriva con respecto a X y luego con respecto a Y, y de igual manera, si la función se deriva con respecto a Y y luego con respecto a X, ¿sí?, esas funciones son continuas en eh, en este dominio, en este disco D, ¿sí? Al ser continuas esas funciones, lo que sucede es que tanto la derivada con respecto a X, luego con respecto a Y, va a ser igual a la derivada de Y con respecto, primero con respecto a Y, luego con respecto a X, en el punto de análisis que es A, B. En gran conclusión, las derivadas cruzadas son iguales, siempre y cuando la función sea escalar, ¿sí? Si es vectorial, se tendría que analizar de otra manera, y bueno, ahí sí, no todas son iguales, algunas no, otras sí, pero hablando de funciones vectoriales. En este caso estamos hablando de funciones escalares, siempre hablaremos en esta unidad de funciones escalares, por lo tanto, derivadas cruzadas por Clairaut son iguales. Listo.
¿De acuerdo? Ahora, si generalizamos un poco más, o más bien dicho, vamos a funciones un poco, digamos que sean de 3 variables. Más bien, hagamos de 2 variables, pero hagamos una tercera derivada, por ejemplo. Si hacemos una tercera derivada, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener un f de x, y luego decimos, bueno, de x, y para que sea variable, ¿no es cierto?, combinada, digamos que sea y. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos esto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la otra combinación que se puede hacer? F, X, Y, X. La otra, F, Y, X, X. Es decir, estas son iguales. Las derivadas cruzadas son iguales. ¿De acuerdo? De igual manera, por claro, si las funciones, por supuesto, son continuas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos justamente, claro, suponga que F está definida en un disco D que contiene justo en el punto A, B. Miren, aquí está. Si tanto la función de esta manera como esta manera son continuas, entonces tenemos que son iguales. ¿De acuerdo? Como ya generalizamos hace un momento, digamos que tenemos nosotros una función de esta manera. ¿Sí? Es decir, nos piden, ¿no es cierto? Bueno, nos dan la función 1 menos 2xy al cuadrado z más x al cuadrado y. ¿Sí? Y simplemente se pide obtener la derivada a ver, digamos que se pide de esta manera, que se haga esto. ¿Sí? Se pide específicamente esto. ¿De acuerdo? Entonces, si se pide específicamente esto, la primera derivada va a ser con respecto a y. Si hacemos la primera derivada, nos va a quedar menos 4xz, ¿no es cierto? Más x al cuadrado. Después nos dice que derivamos con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, nos queda menos 4yz más 2x. Luego nos dice que derivemos con respecto a y. Entonces aquí tendríamos yx, acá sería yxy, ¿no es cierto? Sería igual a menos 4z, ¿sí? Y por último nos dice que derivemos con respecto a z, que sería menos 4, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer si solamente nos dicen derive 2 veces y, una vez x y una vez z? ¿Qué podríamos hacer? Si nos dice una vez z, yo ya voy a eliminar, ¿no es cierto? Puedo hacer en otro sentido, en otro orden. ¿Por qué? Porque si solamente me dijeran derive 2 veces y, 2 veces, una vez x y una vez z, yo puedo hacer en el orden que quiera. Entonces, si yo quiero hacer en cualquier orden, obviamente voy a poder hacer en cualquier orden porque voy a poder tener la misma solución. ¿Sí? Por claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos aquí justamente, a ver, ¿no es cierto? Con z, ¿qué es lo que va a suceder? Esto es 0, y nos va a quedar solamente menos 2xy al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para mayor facilidad, ¿cuál le tengo más fácil? El x. Hago esto, f de x es igual a menos 2y cuadrado. Derivo con, ahora sí, queda zx. Zxy. ¿Qué me va a quedar? Menos 4y. Y otra vez zxy, menos 4. ¿Sí?
Listo, entonces, siempre y cuando que vean ustedes exactamente qué se pide, tendrán que hacer. ¿De acuerdo? Bien. Estas son las derivadas de orden superior, que ya les indiqué. Bien. Ustedes para las Ingeniero, derivadas... Sí, dígame. y este teorema de las derivadas cruzadas no se cumple en caso de que alguna de las funciones no esté definida en intervalo a b, ¿verdad? No siempre es. Exactamente. Que digamos sí, que sea discontinuo. Ya, Solamente cumple cuando sean continuos. ya listo. Ujú. A ver, y ustedes, ¿no es cierto? Este ciclo, bueno, algunos, otros ya pasaron, por supuesto, empezaron a ver lo que son ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero siempre, o se darían cuenta ustedes que en el momento que vieron ecuaciones diferenciales, los títulos siempre en los libros están ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Porque se basan siempre en esta, en la derivada ordinaria. Existen ecuaciones diferenciales que se basan en la derivada parcial. Entonces, es decir, que básicamente aquí no solo depende de una variable, ¿sí? Sino ahora va a depender de más de una variable. Pueden llegar hasta 3, 4, ¿sí? A esas son llamadas ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sí? Solamente como no vamos a analizar realmente mucho, más bien dicho, vamos a verlo bastante rápido, esto de ecuaciones parciales, ya que en matemáticas aplicadas ustedes tienen una unidad completita para analizar lo que son ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sí? Lo que sí, una de las ecuaciones diferenciales parciales, que es muy importante, es la ecuación diferencial, ¿sí? La de Laplace. Y la ecuación diferencial de Laplace, ¿sí? Esta de aquí, ¿sí? La idea es encontrar, ¿no es cierto?, la solución de esta ecuación diferencial. ¿Para qué nos sirve esto de aquí? Si nosotros extendemos un poco más a z, es decir, en el espacio, ustedes van a poder encontrar el potencial eléctrico con ecuación diferencial, esta de aquí de Laplace, ¿sí? Pueden determinar el potencial eléctrico fuera del objeto en sí, ¿de acuerdo? Entonces, la idea entonces es obtener la solución y va a ser la solución U, pero U va a depender en este caso de X y de Y. ¿Sí? Existen algunos métodos para ir determinando la solución de esta ecuación diferencial parcial, ¿sí? Pero lo importante, ¿qué es? Si ustedes ya obtienen la solución por todos los métodos que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Digamos que tenemos esta que sea la solución. Esto que ustedes obtuvieron, ¿de acuerdo? Para saber si una ecuación, si la solución que ustedes obtuvieron es la solución de una ecuación diferencial parcial, ¿qué es lo que tienen que hacer? Derivar. Derivar y reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que van para comprobar? Simplemente se deriva dos veces con respecto a X, se deriva dos veces con respecto a Y eso me tendrá que dar cero. Veamos si eso es verdad. Si hacemos U con respecto a X, tenemos E a la X, seno de Y. ¿Sí? Si derivamos otra vez con respecto a X, ¿no es cierto? Me va a dar E a la X seno de Y. ¿De acuerdo? Ahora,
si derivo con respecto a y, ¿no es cierto?, me va a dar e a la x coseno de y. Si derivo 2 veces con respecto a y, ¿no es cierto?, sería menos e a la x seno de y. Eso quiere decir que si nosotros sumamos los dos, ¿no es cierto?, e a la x seno de y, para que cumpla y que sea una solución de la ecuación diferencial de Laplace, ¿sí?, deberá darme igual a 0. Por lo tanto, como se darán cuenta, me da 0 es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, esta de aquí sí es una solución de la ecuación diferencial de Laplace. ¿Sí? Eso es básicamente. Profe, disculpe, y ahí en esas ecuaciones diferenciales igual hay cómo aplicar los métodos que se usaban en las derivadas ordinarias o ya no sirven esos métodos. Más bien, todos sus métodos son necesarios y obligatorios. ¿Sí? Porque en ecuaciones diferenciales parciales, lo que se hace es transformar a la ecuación diferencial parcial, se la transforma en una ecuación diferencial ordinaria. En el momento que ustedes transformaron una ecuación diferencial ordinaria, en ese momento aplican todo lo que ustedes aprenden en ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Entonces, como en realidad a veces se lo toma bastante a la ligera, ecuaciones diferenciales, dice, bueno, no he de usar mucho, tal vez utilizaré una cosa u otra cosa, pero en realidad sí, se utiliza lo que son ecuaciones diferenciales primer orden, segundo orden, con Laplace, ¿sí? Con lo que es el método Laplace. Bueno, series de potencia, no mucho. Lo que sí se utiliza de series de potencia en ecuaciones diferenciales parciales son sus soluciones finales de las. Por ejemplo, es importante que ustedes vean Bessel, ¿sí? Lagrange y Bessel. ¿Sí? Es importante eso de ahí. Bien. Listo. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos nosotros, hablamos nosotros de planos tangentes. ¿Qué es esto de los planos tangentes? Como ustedes recordarán, ¿sí? Teníamos nosotros algo por acá. A ver, voy a retroceder un poco. Aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esta de aquí, ¿no es cierto? Lo que está de gris es mi superficie. ¿De acuerdo? Este es S. ¿Sí? Y esta está representada por esta ecuación, z igual a f de x, y. ¿Sí? Este punto que nosotros tenemos aquí, ¿qué es? El punto P de x sub 0, y sub 0, y bueno, en este caso sería f de x sub 0, y sub 0. ¿Sí? O si quieren ponga z sub 0. Sí, bueno, da igual. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros obtuvimos, ¿no es cierto? Al cortar con el plano y igual a y sub 0, obtuvimos esta curva. ¿Sí? Y al cortar con el plano x igual a x sub 0, obtuvimos esta curva. Como se darán cuenta, nosotros en este punto, mediante estas dos curvas, lo que obtuvimos es rectas tangentes a este punto. Obviamente, en uno en dirección X, en otro en dirección Y. ¿Sí? Es decir, con variación en X y variación en Y. ¿De acuerdo? Como se darán cuenta, miren, ¿qué es lo que sucedió? Estas rectas tangentes, lo que hicieron es formar un plano. ¿Sí ven? Es decir, que el punto de contacto entre la superficie y el plano es este punto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo determino entonces yo la ecuación de este plano? ¿Sí? Lo podemos nosotros, obviamente dirán, bueno, si podríamos parametrizar esta curva,
y podríamos parametrizar esta curva, podríamos determinar el R', el vector normal, y como tenemos el punto, ya tenemos el plano. ¿Sí? Aunque no es que no se pueda parametrizar, ya vimos que sí se puede parametrizar, pero es un tanto largo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Miren. A ver, voy a borrar esto. Y vamos a hacer lo siguiente. La ecuación del plano, ¿qué es? Bueno, primero necesitamos para una ecuación del plano es el punto, ¿verdad? Y la ecuación del plano sería, ¿se acuerdan? AX menos X sub 0 más B, Y menos Y sub 0 más C, Z menos Z sub 0. ¿Sí? Eso era igual a 0. Ahora, si les parece, despejemos esto. Y queda C, Z menos Z sub 0. Esto es igual a menos A, X menos X sub 0 menos B, Y menos Y sub 0. Nos quedaría simplemente Z menos Z sub 0, ¿a qué es igual? A menos A sobre C, X menos X sub 0, menos B sobre C, Y menos Y sub 0. Cuando es una constante, ¿qué es lo que ustedes dicen en ecuaciones diferenciales cuando es una constante? ¿Lo dejan así o le dejan como una sola? Sola. Una sola, ¿no es cierto? Y absorbe el signo. ¿Por qué? Porque al tratar de obtener el valor, el signo se obtendrá en el momento que se obtiene el valor de la constante arbitraria. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es A y esto es B. Esto. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros, ¿sí? Si nosotros al, si nosotros obtenemos, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, se nos ocurre, ¿sí? En el plano, ¿no es cierto? Esta es la ecuación del plano. Por acá tenemos, listo. Tenemos nosotros esta ecuación, ¿no es cierto? Representado por lo que ya les indiqué. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que qué es lo que sucede si nosotros a este plano lo cortamos con un plano y igual a y sub 0? ¿Qué es lo que me da? ¿No es cierto que me da esta recta tangente? ¿Verdad? Esa sería la derivada de y en ese caso, ¿no? La derivada parcial. Justamente, ¿no es cierto? Vamos a ver. La ecuación que nos quedó es z menos z sub 0 es igual, ¿no es cierto?, a x menos x sub 0 más b y menos y sub 0. A mí se me ocurre cortarle a este plano con este plano. Lo que me va a quedar es z menos z sub 0 es igual a x menos x sub 0. ¿No es cierto? Porque se hace 0. Esta es la recta tangente. Justo la recta tangente. ¿No es cierto? Entonces, para yo obtener esta recta tangente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que decimos? Esta de aquí para nosotros es la pendiente. ¿No es cierto? ¿Y es la pendiente de qué? De esta recta tangente. Pero esta recta tangente, ¿cómo nosotros obtenemos? Mediante la derivada, o más bien dicho, la pendiente de esta recta tangente, ¿y cómo obtenemos? Mediante la derivada de la función con respecto a x. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué ha sido? F, ¿no es cierto?, derivado con respecto a x, evaluado en este punto. ¿Sí?
¿De acuerdo? Ahora, esto de aquí, ¿qué me está quedando? Ya sabemos cuánto es A. Ahora, si yo le corto, ¿no es cierto?, con x igual a x sub 0, lo que me va a quedar es b, y menos y sub 0. Es decir, me queda esta recta tangente. Y la pendiente de esta recta tangente es b. Y la pendiente de esta recta tangente, ¿qué ha sido? La derivada de la función con respecto a y evaluada en este punto. Es decir, el b ha sido f y. Entonces ya sabemos qué es a y ya sabemos qué es b. Por lo tanto, simplemente reemplazamos acá. Es decir, z menos z sub 0 es igual a fx, x menos x sub 0, más fy, y menos y sub 0. Es decir, derivada con respecto a x, derivada con respecto a y. Ya tienen su plano tangente al punto. Y es justamente esto. Z menos Z sub 0 es igual a f de x evaluado en x sub 0 y sub 0 por x menos x sub 0 más fy evaluado en el punto x sub 0 y sub 0 por y menos y sub 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a ver. Vamos a determinar entonces. Se pide determinar la ecuación del plano tangente a la superficie z igual a y por logaritmo de x. ¿Sí? En el punto 1,4,0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos el punto, necesitamos las pendientes. Por lo tanto, sería de z a dx, ¿no es cierto? Es decir, tenemos la derivada con respecto a x de y logaritmo de x, ¿no es cierto? Eso quiere decir, la derivada con respecto a x sería la derivada de esto, ¿no es cierto? Que sería 1 sobre x por el y. Y pongamos aquí de una vez y. La derivada con respecto a y, de y logaritmo de x. Esto sería simplemente el logaritmo de x, ¿cierto? Ahora, ¿esto qué es lo que nos dice? La derivada de y con respecto a x evaluado, ahora sí, en el punto 1,4. Entonces me va a quedar 4 en el numerador, 1 en el denominador, que eso es igual a 4. Y tenemos nosotros la derivada de z, que sería, ¿no es cierto? De z con respecto a y, sería evaluado en 1,4. Lo que me da es el logaritmo de 1, que eso es 0. Por lo tanto, tenemos nosotros z menos z sub 0. Z sub 0 es 0. Eso es igual a ¿qué? A f, que este de aquí sería f de x evaluado en 1,4. ¿No es cierto? Entonces, esto es 4. X menos x sub 0 es 1. ¿No es cierto? Más. Tenemos nosotros este de aquí que es f y 1,4. Entonces esto es 0 por y menos 4. Es decir, esto se hace 0, nos quedaría z es igual a 4x menos 4. Esta es la ecuación del plano. ¿Sí? Un plano tangente. Disculpe.
Listo. Plano tangente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, veamos esto de la aproximación lineal. ¿Cuál es la idea de esa aproximación lineal? Básicamente, voy a tomar otra vez esta curva, ¿sí? Esto de aquí. Como se darán cuenta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos este plano de aquí. ¿Sí? Ahora, si nosotros evaluamos un punto, digamos este punto, en la función z igual a f de x, y evaluamos justamente el mismo punto, pero obviamente ya no va a ser justo en el CZ, sino evaluamos nosotros, por ejemplo, digamos acá abajo es este punto, ¿de acuerdo? Este punto de aquí. Si nosotros queremos analizar en este punto la superficie, entonces nosotros tenemos en la superficie un punto y en el plano otro punto, es decir, existe una diferencia entre las dos. Es decir, al momento que ustedes evalúan este punto, x sub 0, y sub 0, digamos que este sea no x sub 0, x sub 1, y sub 1, ¿sí? Si ustedes evalúan el x sub 1, y sub 1, lo evalúan en la función, les va a dar este punto. Si evalúan en el plano, les va a dar este punto. Lo cual, ¿no es cierto? Existe una diferencia, digamos, bastante grande entre los dos valores. Pero, ¿qué pasa si ustedes se acercan lo suficiente al x sub 0 y y sub 0? Es decir, este punto. Este punto, digamos que este por aquí. Y este sea x2, y sub 2. Si ustedes evalúan la función, ¿no es cierto? Les va a dar este punto. Si evalúan, evalúan este punto en el plano, les va a dar un punto casi, o más bien dicho, el valor va a ser casi igual al que les dio al evaluar en la función, ¿no es cierto? O en la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, conforme más esté cercano al punto, la ecuación del plano tangente es, digamos, es más aproximado, me da una mejor aproximación de los valores conforme más cerca esté del punto de análisis. ¿Sí? ¿Qué es más fácil evaluar? ¿Valores en un plano o valores en una superficie? Donde vamos, posiblemente tendríamos un x al cubo, un y al cuadrado, un seno de y, todo lo que ustedes quieran, respecto a un plano que solamente nosotros tenemos máximo este x y este y que tendríamos que reemplazar. ¿Qué es más fácil? ¿No es cierto que es esto de aquí? Y por lo tanto, justamente eso buscamos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, en general, nosotros para encontrar la ecuación del plano tangente, ya vimos que era esta ecuación, ¿sí? Y es justamente en el punto que tenemos aquí, es x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente al despejar ahora z, lo que nos va a quedar es igual a z sub 0, f de x, x menos a, f y, x menos b. Haciendo de que, en vez de poner x sub 0, ponemos a, b. ¿Sí? Ahora, esto de aquí, ¿sí? Es la ecuación realmente del plano tangente. Pero a esto nosotros lo podemos llamar la ecuación de linealización. ¿Sí? Y esta ecuación de linealización es, digamos, una buena aproximación siempre y cuando se evalúe en un punto cercano, ¿sí? Donde está el cruce tanto del plano como de la superficie, ¿sí? Entonces, la aproximación de ese valor, ¿no es cierto?, que va a estar evaluado en la función o en la superficie, es muy cercano al valor que nosotros evaluamos, ¿no es cierto?, en esta ecuación de linealización, siempre y cuando esté cerca del punto A, B. ¿Sí? Entonces,
Si ustedes se alejan del punto de análisis, si ustedes se alejan, por ejemplo, de este punto, si se alejan bastante, lo que va a suceder es que tenemos un error bastante grande. Pero acá ya no, tenemos valores muy cercanos. Es decir, cuando hablamos de valores muy cercanos es que el error tal vez será en 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, que básicamente es posible manejar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Bien, vamos a ver lo que es la diferenciabilidad. Eso ustedes también vieron en cálculo de una variable, ¿no es cierto? Es diferenciable siempre y cuando, ¿no es cierto?, su derivada, ¿no es cierto?, la función al derivar, eh, sea continua en ese punto. ¿De acuerdo? Eso en una variable. Varias. ¿Qué es lo que es necesario? A ver, primero, lo que tienen ustedes que tener en cuenta o tienen que considerar es que primero la función que están ustedes analizando sea continua en ese punto. ¿Sí? Primera situación, que la función sea continua. Si no es continua, ya no es diferenciable, ¿sabes? En ese punto, la función. ¿De acuerdo? Primera situación. Ahora, es importante recordar, ¿no es cierto?, que ustedes analizaron, bueno, los de una variable del ciclo anterior se les pidió que analicen esto de aquí, ¿sí? Es decir, se les dio lo que es los diferenciales, pero se pidió que analicen esta parte. Es decir, cuando ustedes tienen una función y igual a f de x, ¿sí? Y se encuentra la ecuación de linealización, ¿sí? Ustedes recordarán iguales con la derivada de la ecuación de linealización en una variable. Se dice entonces que el delta y a queda igual. Simplemente, si analizábamos en un punto A, era simplemente f de a más delta x, ¿no es cierto?, menos f de a. Eso era el delta y. Pero el diferencial de y era f' en ese punto, ¿no es cierto?, de x. Pero el de x, ¿qué era? Siempre y cuando estemos nosotros cerca del punto de análisis, ¿no es cierto? Es igual, ¿no es cierto?, con lo que estaba diciendo la linealización. Mientras más cerca esté, la ecuación de la línea le va a dar una aproximación bien buena, ¿no es cierto?, una buena aproximación a la curva, al valor de la curva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el delta x es igual al diferencial de x y por lo tanto el delta y es aproximadamente igual al diferencial de y. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de diferenciales, el dx y el dy se comportan como variables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que decía? Bueno, existe un error entre estas dos. ¿Cuál es ese error? Simplemente el dy era igual a f' de a delta x, ¿sí?, más epsilon delta x, donde este epsilon realmente es ese error. ¿De acuerdo? Entonces, cuando delta x tiende a 0, epsilon tiende a 0. ¿Sí? Ahora vamos a considerar ya no una sola variable, vamos a considerar dos variables, x y y. ¿Sí? Entonces, digamos que el x varía de a a delta x y el y tenemos que la variación va de b a delta y. ¿Sí? Cambia b hasta b más delta y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
nuestro delta Z, ¿sí? Delta Z, ¿a qué va a ser igual? Simplemente f de A más delta X, B más delta Y, menos f de A, B. ¿No es cierto? ¿Sí? Y entonces, ¿a qué va a ser igual para nosotros, haciendo referencia a esto de aquí? ¿A qué va a ser igual, no es cierto, el diferencial de Y? Por supuesto. Tenemos nosotros primero, bueno, hagamos esto de aquí. Digamos que el error estimado en el eje X va a ser esto de aquí, delta Z va a ser igual, a ver, estimado eje X y eje Y, ya, pongamos de los dos. Entonces, en el eje X, por ejemplo, vamos a tener simplemente el delta Z1 va a ser un f de A más delta X, B, ¿no es cierto? Menos f de A, B. ¿Sí? Este sería simplemente respecto en el un sentido, en el X. Si es respecto en el un sentido, en X, ¿qué es lo que nos queda? Ese diferencial de Y, o más bien dicho, pongámoslo epsilon 1, despejando nada más. Epsilon 1, o el error que nosotros estamos cometiendo, ¿qué va a ser? Este valor que nosotros ya lo tenemos, A más delta X, B, menos f de A, B, ¿no es cierto? Menos f, la derivada con respecto a X, A, B, delta X. Entonces, el error, ¿no es cierto?, cometido, es simplemente, si nosotros sacamos factor común el delta X, lo que nos queda es f de A más delta X, B, menos f de A, B, ¿no es cierto?, sobre delta X, ¿sí?, menos f de X, A, B, ¿no es cierto?, por delta X. Si delta X tiende a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder si delta X tiende a 0? Esta derivada, esto es derivada si se dan cuenta, ¿sí ven? La derivada en ese punto. Esta derivada es igual a esta derivada. Entonces, esto menos esto me da 0. Si este tiende a 0, por supuesto, esto tiende, no es 0, por si acaso, tiende. Entonces estamos diciendo delta X diferente de 0, pero X tiende a 0. Si X tiende a 0, ¿esto qué pasa? Este también tiende a 0. Y por lo tanto, si delta X tiende a 0, epsilon 1 tiende a 0. Se dan cuenta en el sentido de X. Si hago lo mismo, pero en el sentido de Y, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si delta Y tiende a 0, el epsilon 2 tiende a 0. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sumar las dos. ¿Por qué? Porque la variación no solamente está en X, sino también en Y. A las dos a la vez. Miren, tenemos nosotros delta X, delta Y. Entonces, yo me muevo delta X, también me muevo delta Y. Es decir, movamos delta X, me muevo delta Y. ¿Sí ven? Entonces, es la suma de las dos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es simplemente que delta Z es simplemente el F, ¿no es cierto?, que teníamos por acá, el F de X más en el punto, evaluado en el punto AB, por delta X, ¿sí?, más FY en el punto A, B, por delta Y, más el epsilon 1, delta X, más el epsilon 2, delta Y. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Este delta Z que nosotros tenemos aquí sería el cambio real, ¿no es cierto? Y estos son cambios estimados. Este de aquí, error. Entonces, si delta X y delta Y tienden a 0, epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cómo sabemos si una función es diferenciable? Si tenemos una función z igual a f de x, y, entonces es diferenciable en ese punto si este es delta z que tenemos aquí, ¿sí? La podemos expresar de esta manera. ¿Sí? Entonces, a ver, analizando esto, ¿puedo borrar esto lo que hice acá? ¿O les falta copiar? Borra nomás, dije. Listo. A ver. Para nosotros saber si es diferenciable entonces, ¿no es cierto? Y se dice entonces que para que sea diferenciable sería necesario, ¿no es cierto? O debería poderse expresar el delta z de esta manera. ¿Sí? Entonces, como se dieron cuenta, ¿qué fue importante hace un momento? Cuando dije que delta x tiende a 0, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenía que existir? La derivada. ¿Se acuerdan? Yo les puse justamente la derivada. ¿Por qué? Porque teníamos sobre un delta x, ¿se acuerdan? El f de a más delta x, b, menos f de a, b. Entonces, era importante que exista, esto de aquí es de la definición de derivadas, solo pongan límite de delta x tendiendo a 0, definición de derivada, y de una derivada parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante que exista, ¿no es cierto? Que este límite exista, ¿de acuerdo? Y hay básicamente el límite, ¿no es cierto? Hablamos de continuidad en realidad. Entonces, decimos que f es diferenciable, ¿sí? Si es derivable en todos los puntos de su dominio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también hay que acotar que se dice que su gráfica es una superficie suave, por supuesto. ¿Por qué? Recuerden esas puntas, ya no era derivable donde existían puntas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Entonces, es importante que la superficie sea suave y, por supuesto, que sea derivable en todos los puntos de su dominio. Y por lo tanto, para que sea derivable en todos los puntos de su dominio, ¿qué será necesario? Que sus derivadas parciales sean continuas. Imagínense, ¿para qué hacer todo esto? Si podemos entonces analizar solamente esto de aquí, para ver si es diferenciable. Entonces, se pueden dar dos casos. ¿Sí? En el uno, bueno, digámoslo así, iniciamos con una función. Esta función, para saber si es diferenciable, simplemente necesitamos saber si la función es continua. ¿Sí? Si es continua, seguimos con el proceso. Si es discontinua, en el punto de análisis, entonces no es diferenciable. Ahora, si es continua, vamos por acá. Analizamos fx, fy. Y es necesario que fx y fy sean continuos. Si fx y fy no son continuos, ¿sí? Entonces, algunos dicen directamente, ¿sí? Piensan que no es diferenciable. Pero existen casos en los cuales sí es diferenciable y se analiza mediante un límite,
dx tendiendo a x sub 0, y tendiendo a y sub 0, bueno, en este caso tomamos a, ¿sí? De f de x, y, menos f de a, b, menos, vamos a ver más adelante lo que es el gradiente de la función, por eso es que no vamos a analizar esto de aquí, multiplicado por x, bueno, sería en xy, ¿sí? La raíz sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto no lo vamos a utilizar, esto ni siquiera en este igual no se van a encontrar ustedes, no vamos a analizarlo demasiado. Entonces, si el límite es igual a 0, decimos que es diferenciable. Si el límite es diferente de 0, es no diferenciable. Pero esto simplemente es como una acotación adicional, ¿sí? No es necesario analizarlo en este curso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, viendo de esa manera, tenemos lo siguiente. Miren, aquí tenemos, se ha puesto teorema siguiente, proporciona condición suficiente y práctica para la diferenciabilidad. Si las derivadas parciales fx, fy existen cerca de a, b y son continuas en a, b, entonces f es diferenciable en a, b. ¿Sí ven? Entonces, listo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, se pide demostrar que la función fx, y es igual a seno de 2x más 3y. Se pide indicar si es diferenciable en el punto menos 3,2. ¿Sí? Y luego determinen de una vez la determinación, la linealización. Vamos a determinar la linealización. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos con respecto a x y nos va a dar 2 coseno, ¿no es cierto?, de 2x más 3y. Y derivamos con respecto a y, nos da, a ver, 3 coseno de 2x más 3y. Ahora, si se dan cuenta, esta función es continua en menos 3,2. ¿No es cierto? Que sí se puede evaluar. No existe restricción. Si ustedes le ven, aquí no existe restricción de valores. Acá no existe restricción de valores. ¿Qué quiere decir? Que el dominio de esta función es todos los números reales. El dominio de esta función son todos los números reales en el plano. ¿De acuerdo? Si es todos los números reales en el plano, incluye este punto, menos 3,2. Por lo tanto, la función esta es continua y esta es continua. Es decir, es evaluable. Vamos a ver, si evaluamos nosotros esto de aquí, ¿qué nos da? Tendríamos, ¿no es cierto? Sería menos 3 me da menos 9, 4, ¿sí? Me ayudan con los valores que me daría aquí. Tengo 2, coseno de menos 6, más 6, ya. Está directo. Menos 6 más 6, coseno es 2, coseno, y aquí nos queda 3. Estos son los valores en realidad. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Es continua en este punto y por lo tanto es diferenciable en este punto. Más bien dicho, la derivada es continua en ese punto, por lo tanto, la función es derivable en ese punto. Eso está, ¿no es cierto? Es mejor, está mejor de una manera más coherente, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasó con esto de aquí? Esto es una aproximación, es prácticamente como una aproximación lineal. Entonces,
Si quieren verlo de esa manera, una función derivable o diferenciable, más bien dicho, es una función para la cual la aproximación lineal es una buena aproximación cuando en el punto x, y, ¿sí? Está cerca al punto de la tangente, ¿sí? O punto de tangencia. La linealización. La linealización simplemente sería, ¿no es cierto? F de menos 3,2 más f de x en menos 3,2, x menos x sub 0, ¿no es cierto? Bueno, x sub 0 es, nos quedaría aquí más 3, ¿no es cierto? Más fy de menos 3,2, y menos 2. Entonces, la ecuación de linealización simplemente es, a ver, pongámoslo acá. Dentro que nos daba, 0 nos daba aquí. Seno de 0, 0. 0 más 2, ¿no es cierto? X más 3, más 3, y menos 2. Es decir, la ecuación de linealización es igual a 2x más 3y. ¿Por qué? Porque se 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. Menos y más, nos queda solamente esto. Esta sería la ecuación de linealización. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna. Bien. ¿Qué es esto de los diferenciales? A ver, les explico la situación y quiero que obtengan. Este es uno de los trabajos que les tenía preparado en realidad. ¿Sí? Y no dañemos el trabajito que los tenía preparado. ¿Sí? A ver, la idea simplemente les voy a explicar, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan, no es cierto, en cálculo en una variable? ¿Qué es lo que se tenía? Se tenía una curva, se tenía esto, y se tenía esto. Entonces, si vamos desde este punto A, compongamos del X hasta el X más delta X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía en este punto? Conforme, perdón, acá sería el X. No acá. Aquí. Conforme más nos acerquemos, ¿no es cierto?, a este punto, decíamos nosotros que esta parte era el diferencial de y toda esta parte era el delta y. Es decir que el delta y era aproximadamente igual al diferencial de y. ¿Se acuerdan que hasta ese momento les indiqué eso? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros vamos a tener que todo esto de aquí es delta z. Pero todo esto de aquí es dz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos el punto de análisis inicial aquí, póngale, no sé, A, B, póngale, como hemos estado poniendo ahora, X sub 0 y Y sub 0, 0. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros tenemos una variación de X, tenemos una variación de Y, ¿y qué es lo que sucede? Variación de X, variación de Y. Es decir, este punto es X sub 0 más delta X, y sub 0 más delta Y. ¿Sí? Es decir, en el punto X sub 0 delta X, ¿no es cierto? Tenemos nosotros que este delta Z
es igual a f de x sub 0 más delta x, y sub 0 más delta y, menos f de x sub 0, y sub 0. ¿Sí? Ahora, nosotros tendríamos, por ejemplo, a ver, variación, disculpen, aquí estoy, ahora que le puse esto de aquí, me estoy dando cuenta de un error que cometí, ¿sí? El error que cometí es respecto a este, no es respecto a este, es respecto a este. Entonces, este punto de aquí es x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, y sub 0, ¿sí? Este es el punto. Por lo tanto, si nosotros vemos cuánto ha variado la función desde este punto, ¿no es cierto? Desde esta altura, la función ha variado esto. Esto es delta z. Y el diferencial de z es esto nada más. ¿Sí? Solamente es eso. ¿Por qué? Porque analizamos el plano este de aquí, cuánto ha variado respecto a este punto los valores del plano, al punto de acá. Y entonces este es el de z. ¿Sí? Entonces lo que nosotros queremos encontrar es el diferencial de z. ¿Sí? Y obviamente el diferencial de z es aproximadamente igual a dz, siempre y cuando ¿qué? Estemos cercanos a este punto. ¿Sí? Recuerden que los diferenciales se comportan como variables. ¿Sí? Entonces, lo que se pide o lo que pido en el trabajo es respecto a estos puntos, a lo que les doy aquí, obtengan, ¿sí? Obtengan esto de aquí. Df a dx por dx más df a dy por dy. Llegar a esto. Esto de aquí lo pueden ver en este igual. Este igual lo tiene desarrollado. ¿Sí? La grafiquita de ahí está sacada de este igual, en realidad. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí. Listo, entonces ahí está el otro trabajito que ustedes tienen. ¿Sí? Entonces ya pueden ir adelantando como me habían pedido. ¿Sí? Bien. Listo, entonces, para la próxima clase empezamos lo que es la regla de la cadena. ¿Sí? Y creo yo, con la regla de la cadena, podríamos ya analizar lo que son derivadas direccionales y el vector gradiente que les había mostrado, ¿sí? Para luego sí empezar ya con maximización de la derivada, prácticamente aplicaciones, ¿sí? Eso, bueno, nos tomará 2 sesiones. Listo, compañeros. Hasta ahí lo dejamos. Ya les voy a, este momento, habilitar el segundo. El otro trabajo que tienen que hacerlo, ¿no es cierto? No estaba habilitado, pero ya lo voy a habilitar para que ustedes ya lo puedan ver y puedan comenzar a adelantar los trabajos, ¿sí? Este de aquí, lo que les indiqué, la próxima semana les habilito, porque como tienen prueba miércoles, no creo que avancen mucho, ¿no es cierto? Y en los trabajos, entonces, más bien les habilito la próxima semana, el siguiente, para que vayan adelantando, por supuesto. Listo. Listo, entonces, que pasen bien. Un buen día, hasta el día viernes. Gracias, Igualmente, gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Pasen Gracias, bien. ingeniero.